Tenía 20 años. Ahora sí, apareció el anuncio que estaban grabando. Ahí está. Bueno, yo tenía 20 años y recién me había casado, o sea que fue un momento muy feo, porque se empezó a sentir los bombardeos en el puerto. Estaban en las torres de tanque de YPF con los bombardeos allí. Teníamos unos tíos que vivían ahí nomás a una cuadra de la gruta, y al sentir los bombardeos se vinieron para mi casa caminando a las 5 de la mañana, que nosotros vivíamos en el barrio Anchorena. ¿Se acuerda la dirección, más o menos las calles? Y mis tíos vivían enfrente a Club Talleres, a una cuadra de la gruta. Ahí vivían mis tíos. ¿Y usted? ¿Ustedes? Yo vivía en la calle Alvarado y Pampa. Ahí estábamos con mi papá y mi mamá, y mis tíos llegaron caminando desde el puerto, muy asustados, porque también una de las bombas había roto los techos de unos negocios en pleno centro del puerto, en la calle 12 de octubre. Así que mi papá tenía una camioneta abierta, nos subimos todos en la camioneta, y todo el mundo iba corriendo para el lado de la avenida Champañá buscando refugio, porque estábamos todos muy asustados. Así que con mi papá y otros tíos que encontramos también en el camino, fuimos hasta pasando la Sierra de los Padres, que había una casita de unos amigos, y ahí nos refugiamos. Estuvimos ahí todo el día y pasamos la noche porque todavía se sentían los ruidos. Cuando volvimos al otro día a la mañana acá al centro de Mar del Plata, estaba todo destruido la parte del puerto. Habían roto muchas cosas, ¿no? Así que queríamos pasar por donde, llevarlos a los tíos por la calle de la Costa. En aquella época la base está donde está ahora la confitería normandina, y no pudimos pasar porque eso estaba todo cerrado por los militares que no dejaban pasar a nadie, ¿no? Y por ahí, por la calle, te diría la calle Alem y Quintana, más o menos, había un chalet, que no me acuerdo de quién era, pero que también lo habían bombardeado. Era un chalet muy importante en una esquina. Sí, el del jefe del ejército, Franklin Lucero. Exactamente, por ahí en la esquina está, que si lo veo lo conozco. ¿Y la Quintana y la Costa? Sí, justamente. Un chalet grande en la esquina. Después estaban también el tema de las iglesias, que también habían destrozado mucho la parte de la catedral. Esto también pasó, ¿verdad? Pero después estuvo muy complicado toda la ciudad, ¿no? La gente disparaba que no sabía para dónde ir porque estaban... Eso nunca habíamos escuchado en ningún lado nosotros, ¿no? Cuando ustedes iban en la camioneta, ¿se acuerda, Olga, por dónde habían tomado, por alguna avenida? Nosotros tomamos la calle Alvarado hasta Sí. la avenida Champañá. Y de ahí fuimos hasta pasando la Sierra de los Padres. Iba la gente toda caminando, nosotros porque teníamos la camioneta, pero la Eso gente... Queríamos preguntarlo, ¿cómo fue esa caravana? ¿Cómo veían esa gente? ¿Era mucha gente? ¿En qué condiciones estaban? ¿Qué llevaban? A paso de hombre iba mi papá, porque las calles estaban inundadas de gente, toda disparaba para el lado de la avenida Champañá, que era donde más nos sentiríamos seguros, ¿no? Toda la gente se fue, la que pudo se fue de la ciudad. A la noche quedamos allá a pasar la noche, juntamos leña, pero hacía mucho frío. Al otro día a la mañana nos volvimos. Y esas caravanas que su papá tenía que manejar la camioneta Paso de Hombre, mujeres, ¿se acuerda como para describírnosla?
Mujeres, familias, cada uno agarraba lo que podía para pasar el día, cada uno tenía algo para comer, pero después no tenía nadie nada. O sea que todo estaba, la caravana por la calle era como un mundo de gente. Lamentable, no tengo una foto, porque en aquella época no sacábamos fotos, pero la tengo en mi imagen como íbamos disparando todos. La gente que llevaba bicicletas, porque en ese entonces el parque automotor era muy chico. ¿Con qué se llevaba la gente? Porque tuvieron que salir a las disparadas todos. Iba caminando, no se llevaba medio de locomoción nadie. El que podía lo cargaba en un auto o una camioneta en aquella época, pero la mayoría iba toda caminando con algo en la mano, ¿no? A mí, bueno, primero, Olga, te quiero agradecer por darme este espacio para hablar sobre esto. Y segundo, con todo lo que estás describiendo, ¿no? De esa noche, ¿qué se pensaba o qué se entendía más allá del miedo y del temor a los bombardeos, que era algo inédito? Por supuesto que teníamos miedo cuando volvíamos a casa, que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Claro, Por suerte, acá nosotros no tuvimos problema. Lo que más problema hubo fue en la parte del puerto, que es lo que más se destrozó. sí. Y, El, no, y claro, porque claramente esos bombardeos vinieron a marcar un poco de terminar con el peronismo, ¿no? Lo que fue todos esos 10 años de Perón. Y vos me estabas contando que tenías 20 años aproximadamente, o sea que, 20 años. ¿cómo era, si se puede saber, tu seno familiar o cómo se vivieron esos años de peronismo? Y mira, en aquella época mi papá no pertenecía, solamente trabajaba, no estaba en ninguna política, así que para él era muy feo lo que estaba pasando, ¿no? Sí. No teníamos ideas políticas ninguno. Yo recién me había casado, así que tampoco teníamos mucho para contar. No, no, claro, más que nada así como digamos, como ciudadanos comunes, cómo se vivieron. Sí, sí, se trabajaba, nada más que eso. Y el día después de ese bombardeo, Y digamos, muy asustados quedamos en casa. No salíamos, como si estuviéramos ahora que no salimos para ningún lado. Estábamos asustados, pero por lo que pasaba. claro. Pero no tuvimos problemas para nada. Y una vez que se inicia ese nuevo gobierno militar, ¿cómo se lo vivió también? Y se vivió complicado, porque, bueno, era la restricción total, los militares te controlaban por todos lados, venían mucho a revisar las propiedades, a ver qué había o qué no había, pero todo se vivió, nosotros por lo menos vivimos tranquilos porque no teníamos problemas, pero los militares te controlaban muchísimo, ¿no? Controlaban en la calle, controlaban a dónde ibas, a dónde no ibas, o sea que el que trabajaba no tenía problema. Claro, estaba esa idea, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y claro, yo en mi Exactamente. caso no me tocó vivir, bueno, tengo la misma edad prácticamente que tu nieta que está ahí al lado tuyo, y nunca viví un golpe de estado, digamos, entonces por eso siempre me genera mucha curiosidad desde la gente común, cómo lo vivió, o las restricciones que me estás contando, no sé, o si fue comparable. Nosotros no salíamos a la noche, era con estar todos adentro de casa, en el día, todo con su documentación y sus cosas todas en orden, porque te paraban por cualquier lado, por supuesto. Sí, no, Era, en mi caso la restricción más cercana que he vivido es esto del COVID-19 que no tiene punto de comparación. por supuesto, sí, sí. Después estuvo la otra época de los militares, pero eso ya fue más otra cosa, ¿no? Pero Sí. esto del año 55 sí que no me lo olvido. Sí, justo eso te quería preguntar, si podías hacer alguna comparación con la última dictadura, o sea, algo que, nivel de represión Era muy complicado porque, claro, en el año 75 era distinto, ¿no? Se vivía con mucho miedo, con los chicos, con los jóvenes, con los que empezaban las escuelas, la facultad. Había mucho temor de que los chicos se fueran a estudiar.
La mayoría de los chicos trataban de no salir, de no irse de Mar del Plata a estudiar afuera. Y ese caso también lo tuve con mi hijo, que se quería ir a estudiar medicina con un amigo, y yo no lo dejé porque tenía miedo. Bueno, pero terminó Así siendo un que gran historiador. mi nene se quedó estudiando en Mar del Plata. Elegí lo que quieras, pero no te vayas de Mar del Plata. Y eso es lo que hizo. Y estoy muy contenta porque es una buena persona. Y un gran historiador también. Exactamente. Y un lindo nene, aparte. Las tiene todas. Ya tiene todas el gordito, que ahora no es más gordito, pero tiene linda familia, aparte también. Se casó y tiene una linda familia. Justo, Miguel, se te cortó la transmisión, estábamos hablando de cómo vivió el peronismo o cómo vivió esos días posteriores, y me contaba un poco comparando con la última dictadura, que qué le parecía a ella, digo, por si querés retomar también un poco el hilo Sí, vos. tuve un desperfecto técnico, disculpen. No, no pasa nada. Olga, ¿usted trabajaba en ese momento? Señor, trabajaba, sí. ¿En El dónde año trabajaba? trabajaba en aquella época en una casa de una modista muy conocida de Mar del Plata, o sea que la señora hacía solamente vestidos de novia y ahí trabajaba yo. ¿Tenían mucho trabajo? Teníamos mucho trabajo, sí señor, sí. La casa todavía está, una casa muy vieja, está en la calle Jujuy y San Martín. Éramos 15 empleados, 15 chicas a coser. ¿Y eran empleados de comercios? ¿Ustedes estaban registrados en algún sindicato? El empleado en aquella época no era de comercio, sino que eran las empleadas de textiles. Pero siempre también nos aportaron, no se trabajaba en negro. Gracias a Dios tuve el aporte como me correspondía. Bien, ¿y usted ya había hecho el secundario, había hecho el primario en esa época? No pude hacer escuela porque yo vivía en el campo de chica y venía caminando a la escuela. Entonces el secundario mis padres no me lo dejaron hacer porque era un poco de temor venir caminando tanto como yo lo hacía. Pero desde los 5 años yo me vine caminando a la escuela. ¿Dónde era el campo y dónde quedaba la escuela? ¿Y cuál era la distancia? Creo que caminé como 100 cuadras para venir y 100 cuadras para volver. El campo está en la calle Jara al fondo, que viene a ser Polonia y Vertis, ponerle ahora. ¿Sí? Todo esto era el campo donde yo vivía. Y de ahí me venía caminando a la escuela número 18, que está en Independencia y Mateo. ¿Y a qué se dedicaban sus padres ahí en el ámbito del campo? Estaban Y se iba y venía caminando. señor, no había forma de venir de otra manera. Cruzaba todo el campo y venía caminando a la escuela. Y nunca falté. Lluvia o no lluvia, venía, y si llovía mucho, mi papá me venía a buscar en el Tobiano, a la calle Independencia y Juan B. Justo, ahí había un almacén, y hasta ahí podía venir mi papá a buscarme si llovía mucho. De lo contrario, yo iba siempre caminando. ¿Y cuánto tiempo le insumía ese trayecto? Ponerle 1 hora, por lo menos. Íbamos a la escuela los sábados también. Los sábados se hacía manualidades. Las nenas aprendíamos a cocinar y los chicos hacían manualidades. ¿Y entre qué año y qué año hizo la primaria, Olga? Yo, fíjate, terminé en el año 48, así que a los 5 años, pues más o menos yo empecé a ir a la escuela. Bien. Entonces no estaba en la escuela secundaria, estaba trabajando cuando fue el conflicto de la Revolución Libertadora. Estaba trabajando, claro, sí, sí. Yo quería venir a estudiar, me encantaba estudiar, pero mis padres en aquella época tenía que vivir a la casa de mis abuelas al pueblo y no me dejaron porque era la única nena. No me dejaron venir a vivir con las abuelas y estudiar.
Para cuando vinimos al pueblo, yo ya tenía 15 años y no, ya había perdido los estudios. Así que había aprendido a coser, que es lo que hice. ¿Ustedes le decían el pueblo a Mar del Plata? Señor, al pueblo le decía Mar del Plata. Estábamos en el medio del campo, en aquella época, Juan B. Justo Independencia, era todo campo. Solamente se inauguró la capillita del camino, que la inauguramos cuando yo tomé la comunión, pero no había nada, era lo único que había, era la capillita, ¿no? Y cuando usted estaba en el trabajo ahí en Jujuy, San Martín, en estos momentos, que es lo que nos interesa focalizar, si es que usted puede recordar, ¿cuáles eran los comentarios entre sus compañeras? Porque ese día no habrán ido a trabajar o un par de días más, ¿no? Porque cada uno huyó para donde podía. No se podía venir a trabajar, ¿no? Imposible. Los mismos dueños tenían ahí el negocio cerrado, por supuesto. No se podía salir a trabajar. Cada uno estaba en lo suyo, nadie se metía con el otro, ¿no? Aparte éramos todas chicas, mujeres, que ni entendíamos nada de política tampoco. Claro, pero desde su perspectiva o ahí en el ámbito laboral, llegó a comentar algo? ¿Qué pasaba? Bueno, todas teníamos un poco de temor, por supuesto, porque no sabíamos cuáles eran las decisiones que se tomaban, ¿no? Y más allá, ¿usted siempre se trabajó en ese ámbito de textil? No, después, bueno, sí, después trabajé en la tapicería Horizonte, que era muy conocida en Mar del Plata, de decoración, y después ya no, ya me jubilé. Claro. Y más allá de esos conflictos políticos que hubo, porque arrancó ahí en el 55, antes también, y no se detuvo hasta los 70 incluso. ¿Tuvo algún Exacto. problema laboral más allá de estos vaivenes políticos o siempre se pudo mantener? Gracias a Dios, no. Siempre fue gente muy buena con la que trabajé, nunca tuve problemas. O sea, los problemas siempre pasaban más por el lado político, si se quiere, esas... ¿Sí? No, en aquella época se trabajaba mucho, no había problemas, no. No estaba el problema de la desocupación como es hoy, ¿no es cierto? Claro. Nada. El que quería trabajar y tenía ganas de trabajar, había trabajo por cualquier lado. ¿Y Eso de qué siempre. había trabajo? Oiga, ¿se acuerda más o menos los rubros que demandaban mano de obra? La mayoría, acá la construcción fue una de lo que más hubo trabajo, ¿no? Por supuesto. Acá en Mar del Plata era mucho la construcción, se trabajaba mucho y muy bien. Pero no todos también tenían oficio, ¿cierto? Ese es el tema. Pero el que tenía ganas de trabajar conseguía algo, siempre, las mujeres también. Oiga, Me en resulta un momento imposible usted no... dijo que tenían miedo. ¿Miedo a qué fueron en esos momentos, el de usted y el de sus compañeras de trabajo, digamos? Porque fue un momento de miedo social, digamos, ¿no? De un miedo muy colectivo. Teníamos miedo a que no sabíamos lo que pasaba, a eso, ¿no? Era venir a trabajar, nosotros temprano a las 7 de la tarde estaba todo el mundo en su casa. Nos controlaban muchísimo, por supuesto, pero el que no tenía problema no tenía miedo, pero eso es así. ¿Quiénes los controlaban? Y controlaban mucho, los militares te controlaban en la calle, Ajá. por supuesto. ¿Eso a partir del derrocamiento de Perón? Exactamente, sí, sí. Y el negocio quedaba cerca de lo que es hoy la comisaría primera, ¿no es cierto? Ahí en Independencia y San Martín. Sí, sí, señor. Usted la vio rota porque parece que fue atacada, porque representaba lo más odiado del peronismo, ¿no? Porque ahí o se torturaba o había presos políticos. Claro, claro. La comisaría primera siempre fue cascoteada, diríamos, ¿no? Como lo fueron la iglesia, la catedral, lo mismo. Y eran los que más tuvieron problemas. O sea que usted llegó a ver a la comisaría vandalizada La catedral también, por supuesto, por supuesto.
era así. Mm. Sí, me quedé pensando en lo que me contabas de que el que quería buscaba trabajo y conseguía, ¿no? Sí, señor. Y me resulta imposible no pensarlo con hoy en día, ¿no? Con mi generación, si se quiere, que a veces uno busca y igualmente no hay, o sea, se terminó, si se quiere, esa inestabilidad política constante, pero hay, digamos, otras preocupaciones que ya hoy en día es moneda corriente, con la desocupación o la precarización laboral, o sea, es como que se invirtió un poco con el, o sea, ¿qué Pues, comparación me podrías dar vos entre esa etapa que vos viviste y y hoy la en día? no, antes cualquier persona que tenía un oficio tenía trabajo. Los chicos que estudiaban también tenían trabajo. Buscabas y conseguías a dónde ir a trabajar. Tenían buenos empleos, les pagaban bien también. En cambio ahora, como saben que no hay trabajo, te emplean y te pagan lo que quieren o lo que pueden. Y si no, no haces lo que ellos dicen, bueno, no importa, total hay 10 personas más atrás esperando para que los empleen, ¿no? Esa es la diferencia. Antes buscabas trabajo y en todo el lado había trabajo. Y la gente se comportaba como era. Mi papá Olga, del campo. volviendo al 55, vos nos contaste que, bueno, que se fueron a una casa en Sierra de los Padres, ¿no? Sí. ¿Qué te acordás de esa noche, lo que se decía, cómo la pasaron? Si escuchaban por la radio y si había radio, ¿qué noticias recordás? Si es que las recordás. Era una casa que mi papá conocía de la gente, una gente de campo, y no había nada, ahí no había radio, no había nada, estábamos totalmente aislados, no. Era una casa pasando la Sierra de los Padres que mi papá conocía, de una gente amiga, pero ahí no había nada, no. Era quedarnos ahí hasta el otro día a ver qué pasaba, por eso el otro día volvimos, porque no teníamos ni idea de cómo estaba la ciudad. Y antes de salir, ¿ustedes tenían radio y pudieron escuchar noticias o a la vuelta? Teníamos la radio en casa, sí, señor, sí, había radio, sí. Y algunos también empezaban a tener algún televisor chiquito blanco y negro. ¿Y te acordás si ese día escuchaste las noticias de que había que evacuar la ciudad? Sí, O... sí, por la radio anunciaban, ¿no? Anunciaban que, viste, estaban para bombardear toda la ciudad, que eso no se realizó. Pero por la radio el informativo daba, sí, señor. Eran las 7 de la mañana y ya estaban las sirenas a todo lo que da. Había Ah, sirenas por todos lados, ¿no? y cuando volvieron, ¿tardaste muchos días en volver a trabajar? Una semana más o menos me acuerdo que dejamos de ir a trabajar, sí. Hasta que volvimos, más o menos estuvimos como una semana toda la casa cerrada, sí. Teníamos temor, por supuesto, andar en la calle. Ajá. Pero ¿qué pasó en esa semana que se detuvo la actividad esa? ¿Te acordás? Y mira, la gente arreglando lo que habían tirado, porque las calles estaban todas cascoteadas, diríamos, ¿no? Pero lo que más estaban complicados eran la gente del puerto, por supuesto. Bien. Y una vez que volviste al trabajo, ¿qué diferencia notaste? Porque ya estaba la Revolución Libertadora en la ciudad, con nuevas autoridades, nuevos intendentes, interventores. Respecto de la otra etapa, ¿notaste algunas diferencias entre el bombardeo, la revolución, el antes y el después? Había controles, había más controles, solamente eso, ¿cierto? No sé, no te puedo contar mucho más porque estábamos cada uno en lo nuestro, ¿no? Pero había más controles, por supuesto. Y desde tu experiencia personal del día a día, de ir a trabajar, de volver a tu casa, ¿eso hubo algún cambio con respecto a lo que se vio con el peronismo? ¿O vos me comentabas, No, bueno, yo para nada, ¿no? Porque lo que nosotros hacíamos no teníamos problemas con nadie, ¿cierto? O sea que se hacían vestidos de fiesta, vestidos de novia y era lo que sabíamos hacer. No hacíamos otra cosa, no participábamos de otra cosa.
Olga, en un momento nos comentaste que del incendio del chalet de Lucero, ¿vos fuiste a verlo o te comentaron que había pasado eso? Con mi papá, justamente, cuando los tíos, los fuimos a llevar a esos tíos que vivían en el puerto, con mi papá en la camioneta, pasamos por ahí, lo vi, con mis propios ojitos. ¿Cómo viste que estaba? ¿Se estaba incendiando o ya estaba chamuscado? ¿Qué es lo que viste? ¿Qué es lo que pasó? Pero estaba destruido el chalet, un chalet hermoso, muy lindo en la esquina. Y un poquito yendo para atrás, ¿tus padres siempre vivieron acá de lo que se decía cerca del pueblo o a su vez venían de otros lugares? No, mi papá era de Dolores, De la zona de así que se Dolores. pasó a Mar del Plata y se fue a vivir ahí al campo. O sea que desde el año 30 estuvimos hasta el año 50, 20 años estuvo mi papá ahí en el campo. ¿Y el año 30 me marcaba vos, tiene algo que ver ese golpe de estado para tu padre o no tiene nada que ver que se haya trasladado? No, Ah, no. Miguel, algo que quieras. Eh, no, quería preguntarte, cuando vos entraste a trabajar, ¿te acordás en qué año entraste a trabajar ahí a la casa de novias? Y sí, cuando nos vinimos del campo, porque como yo sabía coser, o sea que en el año 50 entré a trabajar ahí, sí. ¿Y te acordás por qué se vinieron a vivir del campo a la ciudad? ¿Qué motivó ese Se vendió desplazamiento? el campo se vendió y nos vinimos a vivir al pueblo. ¿Era de tu papá el campo? No, mi papá empleado había conseguido trabajo ahí porque lo conocían desde Dolores y cuando lo vieron a Cámara de Plata le dieron trabajo. ¿Que hacía tareas rurales? ¿Eran cuidadores? ¿A qué se dedicaba? Para llevar al matadero. Mi papá llevaba la hacienda al matadero y trabajaba en el matadero. Ah, O sea que era el tipo de hacienda, se cuidaba la hacienda. bien, y entonces cuando se vinieron a vivir al pueblo de Mar del Plata, la casa donde vivían era esa donde nos comentaste originalmente. Señor, sí, señor. Y hace un ratito, capaz que escuché mal, me comentabas que esos años 40 con Perón no se lo vivió como de una manera muy positiva. Pues, ¿cuál era la imagen que tenía tu padre o tu familia de eso? Claro, ellos Como- trabajaban, estaban en el campo trabajando, o sea que para ellos era el trabajo de campo, no estaban acá en la ciudad, así que no tenían problemas, trabajaban en el campo. Y en ese ambiente de campo a ellos les cambió algo la llegada de Perón. No, para nada, no, para nada. Seguían trabajando como todos, a las 4 de la Sí. mañana a levantarse y a trabajar todo el día con las vacas, ¿no? Era así. Y cuando vinieron al pueblo, ¿qué trabajo consiguió tu papá? Mi papá siguió trabajando ahí, lo mandaban a comprar hacienda, siguió trabajando hasta el año, creo que hasta el año 60 que se jubiló. Bien. Siguió Bien. trabajando en la empresa. Iba a comprar hacienda y la traían acá a la ciudad. Se jubiló, trabajó siempre ahí en el mismo lugar. Cuando vos empezaste a trabajar en el año 50, ¿el sueldo que te pagaban era bueno? ¿Para qué te alcanzaba? ¿En qué lo gastabas? ¿Ahorrabas? ¿Qué hacías? Me habían enseñado a mis padres que había que ahorrar, así que ahorraba, sí señor. Era la cajita de ahorro que teníamos, la cuentita de ahorro, ¿no? Vos en ese momento ya te habías venido a vivir al pueblo, digamos. Sí, estábamos acá en el centro, sí. Por Independencia y Juan B. Justo que me nombraste, ahí qué había, qué era. Ahí había un almacén al por mayor inmenso,
Sí. que nosotros veníamos del campo y dejábamos los zapatos embarrados, nos cambiábamos los zapatos y veníamos a la escuela. Ah, ¿y a qué zona te mudaste vos de Mar del Plata cuando comenzaste a trabajar? Y ahí estaba en Alvarado y Pampa con mi papá, ahí estuve, sí. Y de ahí ibas a trabajar hasta San Martín. Ah, sí, sí, claro. ¿Y cómo era esa imagen de Mar del Plata en esa época? Casi siempre hemos ido caminando, ¿no? ¿Algún recuerdo de Mar del Plata de esa época, en esas idas y vueltas del trabajo? El No, paisaje, linda gente, lindos amigos, lindos recuerdos, ¿no? ahí la zona de Pampa y Alvarado era, ¿cómo era? Calles de tierra, más rural. Claro, era calle de tierra, sí, total. Empedrado le decían a la calle Alvarado, pero no tenía asfalto tampoco. Era la que mejor estaba. Y cuando tenías vacaciones, ¿viajaban a algún lugar o las pasabas en tu casa o visitabas familiares en otro lado? ¿Qué hacían? No, estábamos en casa. Por ahí mi papá un fin de semana iba a visitar a los tíos de Dolores, pero más de ahí no. Se trabajó siempre. Las vacaciones no existían. Las vacaciones eran para quedarse en casa y trabajar, pero no para, como ahora que queremos salir a todos lados. Antes no existía eso. Claro. Nos gustaría haber hecho eso antes, ahora no podemos. Juan Pablo, ¿tenés Sí. alguna pregunta más No, no, que... estaba pensando, la verdad que es interesantísimo. Preguntaba mucho sobre cómo era Mar del Plata o su lugar para vivir, porque me cuesta imaginarlo a mí, toda esa etapa, ¿no? De la ciudad o del pueblo, como lo llama usted, cómo era ese día a día. Y también le preguntaba mucho si había algún cambio cuando llegó Perón o cuando se fue, porque uno tiende a pensarlo así, ¿no? Llegó Perón, pasó tal cosa, vino la Revolución Libertadora, y sin embargo usted nos señala que la cultura del trabajo, del día a día, hacía que casi no. Era lo que nos habían enseñado, lo que aprendimos nosotros, ¿cierto? Porque Sí, aprendimos a trabajar, no aprendimos a hacer otra cosa. Así, no sabíamos de otro tema, ¿no? claro, del Claro, día a día, mucha más continuidad de la que uno a veces se imagina cuando estudia, ¿no? Estaban los chicos que podían haber ido a estudiar, a mí me hubiera encantado estudiar, era lo que quería, pero mis padres no me dejaron venir a estudiar al pueblo, pero me hubiera encantado. ¿Qué va a ser? No se podía. claro. Lo que te queríamos preguntar con Juan Pablo es si hubo cambios en lo que es la vida cotidiana, la vida de Claro. todos los días, antes o después de la revolución. Eso es lo que nos interesaba, si había habido eso, cambios, perturbaciones, o si nada, siempre se siguió, no trabajaste los días que fue ese conflicto político, pero después todo siguió igual, por lo menos a nivel de lugar de trabajo y en tu familia. Fue igual, a lo mejor otra gente la pasó mal, nosotros no tuvimos problemas, eso es lo que sucede, ¿no? Cada uno como estaba en lo suyo no tuvimos problemas, no participábamos de nada, mi papá no participaba de nada, entonces nunca tuvimos un problema así de política, de nada. Eran de la cultura del trabajo. Exactamente, es así. Juan Pablo, No, por mi parte, agradecerle por su testimonio, por todo lo que nos ha brindado. Como ya le comentó Miguel, esto a mí me sirve muchísimo para hacer el trabajo de la carrera. Bueno, por supuesto que si tiene algo más para contarnos, bienvenido sea, pero creo que por demás nos ha contado. Por el momento no me acuerdo, por ahí me acuerdo de algo más y te lo mando con mi nieta. Bueno, sí, la representante ahí. Bueno, un cariño grande. No, muchas muchísimas gracias, gracias a usted. Olga, por compartir, por la confianza de compartir tus sentimientos, tus recuerdos y la generosidad del tiempo que nos brindaste. Al contrario, gracias a ustedes, que no les puedo decir mucho más, pero es lo que me acuerdo.
No, muchísimas gracias. Todo suma. Es un testimonio que suma. Hasta pronto. Un abrazo grande. Un gusto. Hasta Hasta luego. luego. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.